Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hola, soy Esperanza Sánchez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uniendo Distancias. Hoy en el apartado de actualidad conoceremos la ampliación de los cursos de UNED Senior a nuevas sedes en el medio rural. También habrá pautas para quienes se disponen a empezar sus prácticas y descubriremos al próximo protagonista del Club de Lectura Marcial, Félix de Azúa. En cuanto al tema principal de este episodio, pondremos el foco en el envejecimiento activo y en la evaluación neuropsicológica, un proceso clave para personas que sufren deterioro cognitivo. Actualidad UNED. UNED Calatayud amplía su presencia en el territorio. Desde este mes de abril, la universidad cuenta con dos nuevas sedes rurales, Ariza y Daroca, donde se desarrollan cursos de UNED Senior. Recordamos que este es el programa destinado a personas mayores que tienen inquietudes y quieren seguir aprendiendo. En Daroca, las lecciones empezaron el 1 de abril con la asignatura Conocer el Arte, de la mano de Yolanda Julvez y José Luis Cortés. En el caso de Ariza, las clases empezaron el día 10 con la asignatura El ferrocarril en el mundo contemporáneo, de la mano del experto Alfonso Marco. Recordamos que Marco y sus alumnos de Calatayud participaron el pasado mes de febrero en este podcast y que pueden escuchar su testimonio en iVoox, YouTube y Apple Podcast. Asesoramiento a jóvenes. Profesionales de UNED Calatayud han participado en las últimas semanas en distintas sesiones de orientación en la ciudad. Laura Ormat, coordinadora académica, ha participado en una charla con alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Bilbilitano Emilio Gimeno, así como en la tercera Feria del Empleo, Formación y Emprendimiento, organizada por el Ayuntamiento y el INAEM. Llega el momento de conversar, escuchar y reflexionar. Esta semana, en Uniendo Distancias, envejecimiento activo. Cada vez vivimos más y queremos vivir mejor. El aumento de la esperanza de vida en la población es un gran logro de las sociedades avanzadas, sí, pero también plantea toda una serie de retos asociados a la salud. Y es que la longevidad va mucho más allá del mero hecho de cumplir años. No basta con evitar la muerte, se busca vivir con calidad hasta los últimos momentos. En este campo, la evaluación neuropsicológica permite detectar problemas o alteraciones cognitivas que en muchos casos afectan a la funcionalidad y a la autonomía de las personas mayores. Los próximos días 18 y 19 de abril, UNED Calatayud acogerá un curso centrado en esta materia, que por cierto, tiene la inscripción abierta. Hoy, en Uniendo Distancias, nos acompañan dos de sus impulsoras, que son Mari Carmen Díaz y Sara García, ambas profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED. Carmen, Sara, ¿cómo estáis? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenos días, Esperanza. Me gustaría, en primer lugar, contextualizar, hablar con vosotras de este concepto del envejecimiento activo, que yo creo que ya nos viene sonando de algo, pero esto no es algo que llevemos mucho tiempo hablando de ello, ¿no? De dónde viene, cómo surge, desde cuándo hablamos de envejecimiento activo. Bien, pues como dices, es un concepto que tampoco lleva tantos años con nosotros. Surge porque la Organización Mundial de la Salud se plantea, pues a finales de los años 90, que hay que definir algo de una manera más rigurosa, ¿no? Y es el hecho que tú introducías antes. Cada vez se vive más, luego van a surgir nuevas necesidades. Entonces, desde la OMS, desde esta Organización Mundial de la Salud, lo que se dice es que es un proceso en el que se optimizan las oportunidades de salud, de participación y de seguridad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas en ese proceso de envejecimiento. Y claro, esto es lo que se pretende fomentar en todos los países, digamos, avanzados, ¿no? En España, pues, se ha intentado desde distintas políticas, ¿no? Distintos organismos, que esto se lleve a la práctica. Y yo diría, fíjate, que un punto esencial de este término es sobre todo el papel activo, la participación de la persona en su propio envejecimiento, es decir, abandonar esa postura más pasiva y entregarnos a otro concepto que quizá no estaba tan a la mano, que era lo de participar. O sea, que tenemos que poner de nuestra parte, vamos, Eso que esto no es dejar pasar el tiempo porque sí y ya está. No, eso es, tenemos que hacer algo, eso es. Muy bien, y el título del curso del que estamos hablando, que está un poco englobado en esta materia, nos habla de un proceso llamado evaluación neuropsicológica. Me gustaría saber en qué consiste o para qué sirve.
Muy bien. Bueno, Esperanza, la evaluación neuropsicológica hay que entenderla como un método, un amplio método que nos sirve a los profesionales de la neuropsicología examinar las funciones cognitivas, emocionales y conductuales del paciente. En esencia, la evaluación neuropsicológica es un proceso que nos ayuda a conocer qué procesos cognitivos o capacidades se encuentran afectadas y cuáles se encuentran preservadas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, por un lado, de establecer un diagnóstico en el caso de que sea necesario, o si no ocurre o no encontramos una alteración cognitiva, bueno, pues tendremos una amplia evaluación, una medida de las capacidades que hemos evaluado. De hecho, es importante tener en cuenta que los datos aportados por la evaluación neuropsicológica nos permiten obtener, como hemos dicho, una descripción detallada del estado cognitivo, funcional y emocional y conductual de la persona que hemos evaluado, y, muy importante, su relación con la independencia funcional y la calidad de la vida del paciente y también de la familia, ¿no? La relación con la familia. De alguna manera, hay que considerar si existe alteración, podemos considerar esa severidad y de las alteraciones y cómo esas alteraciones cognitivas, conductuales, afectan al desempeño de las actividades de la vida diaria de la persona que estamos evaluando, y plantearnos la idoneidad de una intervención o simplemente aludir unas simples recomendaciones de los beneficios que tiene de llevar a cabo pues, una vida saludable, hábitos saludables, como una estimulación cognitiva, ejercicio físico, etc. Ujú. O sea, esto sería, hablando coloquialmente, pasar una ITV. Así es. Eso es Y, como y, un chequeo, hablamos nosotras también, un chequeo psicológico cognitivo funcional. Eso es. vale, y estos chequeos, estas revisiones, ¿las hacemos o habría que hacerlas de forma preventiva y en ese caso no sé cómo de pronto, o es mejor esperar a que haya algún tipo de alteración de esas de las que estabais hablando? Claro, pues esto que tú dices es muy importante porque, mira, al igual que en otras patologías, como puede ser el cáncer, ¿no? Sobre todo si has tenido pues, antecedentes, a las personas se nos dice, asiste pues, a partir de cierta edad a hacerte una Claro. mamografía. En el caso de las mujeres, pues en el caso del deterioro cognitivo, que ese deterioro cognitivo en ocasiones puede ir asociado a una enfermedad como puede ser una demencia tipo Alzheimer, pues es verdad que no hay chequeos que nos hagan habitualmente. Es decir, a la población en general no se nos dice a partir de los, no sé, 65 años hay que ir al médico de atención primaria y de ahí que nos deriven a hacer un chequeo cognitivo. No existe como tal, ¿vale? Pero claro, lo que tú aludes es muy importante, es lo que diríamos esa prevención secundaria, que lo que tiene como objetivo es detectar y tratar problemas o alteraciones de salud, sobre todo en esas primeras etapas, donde a lo mejor ya está iniciándose una enfermedad, pero bueno, estamos a tiempo a lo mejor de mantener todo el tiempo posible la actividad que realiza esa persona durante el mayor tiempo posible e incluso revertir situaciones que se deben pues, por déficits vitamínicos o por ciertas carencias que a lo mejor un médico puede tratar y la persona vuelve a un estado de normalidad absoluta. Es decir, por eso esos chequeos cognitivos, que a mí me gusta llamarlo a veces de una manera muy coloquial, yo creo que sería interesante, sobre todo en personas que a lo mejor vemos que pueden tener cierto riesgo, porque la edad de por sí no conlleva patología. Eso es lo que también queríamos siempre dejar claro en estos cursos. El envejecimiento no es patología, no es enfermedad, pero es verdad que la edad va ligada, es el principal factor de riesgo para que aparezcan determinadas dolencias o enfermedades como puede ser una demencia tipo Alzheimer. Por lo tanto, tenemos que estar precavidos y tratar con cuidado y ante las mínimas alteraciones o evidencias que incluso las mismas personas son conscientes de que, uy, noto algo raro. Pero, No ¿qué sé, puede ser una alteración? ¿Cuál puede ser esa señal de alerta de, uy, aquí está pasando algo? pues son diversas, porque es verdad que cada persona es distinta, pero a veces, fíjate, pues puede ser una desorientación en un lugar que es familiar para nosotros. ¿Sabes? Es decir, pues he ido a comprar algo a un establecimiento con el que estoy habituado, con ese recorrido, y la familia se da cuenta que llega más tarde de lo normal.
Y la persona dice, uy, pues me he liado. Bueno, eso nos pasa a muchos, muchas veces, ¿no? Pero puede pasar una vez cada cierto tiempo, de una forma muy esporádica. Pero si eso suele repetirse o sucede con más frecuencia, pues puede ser algo que pueda ser objetivo de evaluación. Vale. Así como, bueno, pues eso, el no reconocer a alguien que acaba de saludarte en la calle y acabamos de ver hace un ratito. Y bueno, muchas cosas como pueden ser también tema de la memoria, ¿vale? Tema de la memoria episódica. Un síntoma que puede ser de alguna manera que nos llame la atención y en nuestro familiar o en esta persona que conocemos es que en algunas ocasiones las personas empiezan a tener problemas en el seguimiento del discurso. Es decir, se encuentran quizá de alguna manera un poco perdidos cuando antes tenían los recursos para seguir de forma normal un discurso, una charla con amigos, con familiares, y de pronto se notan extraños, ¿no? Tienen esa dificultad para continuar, como decía, el seguimiento en el discurso. Ujú. Claro, ahí pienso que tanto la familia como el cuidador, como las personas que nos acompañan, pueden jugar un papel importante a la hora de dar el paso de, no sé si decir, pedir ayuda o realizar estos mecanismos de autoevaluación para ver qué pasa, porque yo creo que esto me corregiréis vosotras, a veces tendemos a, bueno, pues lo dejamos pasar, que no es para tanto, yo no soy tan mayor, ¿no? Esto es así. Sí. Sí, se tiende a veces a minimizar y a no Eso dar es. importancia. Entonces, yo siempre digo que cuando la persona se queja, algo sucede. A lo mejor no es un problema cognitivo y es un problema emocional, pero no va nadie al médico porque sí, algo hay. Entonces, hay personas que es verdad que ya se empiezan a notar distintas, pues eso, porque se notan que no están como antes. Y bueno, puede ser fruto del propio envejecimiento, porque el envejecimiento conlleva cambios, conlleva, llamamos nosotras siempre, declive, pero no alteración. Entonces, la persona, claro que tiene que ir a consultar, pues muchas veces lo que recomienda es ir al médico de atención primaria, que es el que mejor nos conoce, y ese médico quizá pues haga un screening y determine hasta qué punto debe derivar a esa persona a un especialista. Pero esa queja subjetiva siempre hay que atenderla y no decir que por el hecho de que tú tengas 83 años, por ejemplo, pues forma parte de la edad y no tienes por qué quejarte. Yo creo que es necesario que si esa persona acude al médico, a lo mejor con 63 años, y está, pues eso, con esa insatisfacción por cómo se desenvuelve, que el médico quizá, que yo creo que la mayoría de los médicos son sensibles y así lo hacen, bueno, pues vente de aquí a 6 meses, a ver si ha ocurrido algo que te mantengas igual o no. Lamentablemente, los psicólogos de momento no estamos muy presentes todavía en la seguridad social o en la atención primaria, vamos a llamarlo así, pues para poder detectar este tipo de sintomatología que a veces es muy difícil de evidenciar, ¿eh? Y como decías antes, a veces el propio individuo lo oculta, ¿no? Lo oculta porque es complejo, además manifestar que tú tienes dificultades, ¿no? Ujú. Hay que estar un poco al tanto. Claro, porque estas evaluaciones neuropsicológicas de las que hablamos corresponden a vuestro campo, no tanto a la sanidad, no me gustaría decir básica, a la sanidad Sí. más primaria, a la atención más primaria, ¿no? Así es, el profesional que realiza las evaluaciones neuropsicológicas es el neuropsicólogo, ¿no? El profesional formado en esta competencia, en este campo que es la neuropsicología. Hay que tener unas competencias, unos conocimientos sobre qué evaluar, como hemos dicho anteriormente. La evaluación neuropsicológica es un proceso, ¿no? Un proceso que valora a nivel global no solo el estado cognitivo del paciente, sino que valora también el estado emocional, conductual a través de la conducta. Entonces es fundamental y aquí sí que tenemos que reseñar que la evaluación neuropsicológica es una competencia del neuropsicólogo. Ujú. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a las personas que puedan sentir miedos o estar preocupados ante la aparición de alertas como las que hemos comentado? Bueno, pues efectivamente, lo primero que hay que decir es que el llegar a mayor es un logro y hay que verlo de una manera positiva. Yo empezaría por ahí, porque es verdad que hay muchas personas mayores que Sara y yo damos desde hace mucho tiempo pues, clases en UNED Senior, también damos talleres que están ligados a proyectos de investigación, y ahí en ocasiones cuando tú explicas a las personas mayores cómo es la memoria, cómo es el lenguaje, cómo es la atención según vamos cumpliendo años, ellos
dicen, ah, pues bueno, esto ya lo vivo como que es algo normal, que no es un deterioro. Entonces a veces es formación, ¿de acuerdo? Es decir, que a las personas mayores también es necesario que se les diga, al igual que te dicen, pues mira, de mayor tú ya empiezas, perdonad así la expresión, empiezas a encoger, es decir, cada vez vas a medir menos centímetros, ¿no? Y nos da mucha rabia. O vas a tener más arrugas. Pues también sería necesario que nos dijeran, pues a lo mejor tu memoria tampoco va a estar como cuando tú tenías 18 años. Ojo, no quiere decir que sea de nuevo un deterioro, pero ya simplemente el hecho de conocer qué sucede en esta etapa a muchos mayores les tranquilizan. Por otro lado, yo diría que por supuesto estén lo más participativos posibles en actividades que para ellos sean motivantes. Es decir, es necesario seguir aprendiendo, pero cosas que a uno le gusten. Tener en cuenta siempre, pues eso, la personalidad de cada uno. Y no, también diría, no implementar a veces actividades sin contar con los propios mayores, porque son ellos los que van a pedirnos lo que a ellos les gusta. No tener actitudes tan paternalistas, porque es verdad que los psicólogos también a veces tenemos actitudes paternalistas y pensamos que esto es lo que les va a gustar. Entonces, bueno, yo diría que es un logro llegar a mayor, que tienen mucho que aportar a la sociedad y que ellos también se lo crean, que muchas veces ellos tienen que también saber que debemos valorarlos y, por supuesto, como decía antes la profesora Sara García, las relaciones sociales. No quiero olvidar este punto. Las relaciones sociales son muy importantes para prevenir algo que estamos viendo que cada vez es más acusado en España y en otros países, que es la soledad no deseada. Entonces, eso hay que intentar, pues, paliarlo. Ujú. Y como sociedad, ¿estamos preparados para contribuir o para satisfacer, mejor dicho, las necesidades de envejecimiento activo de la población? Porque cada vez vivimos más, cada vez vivimos mejor, pero claro, estamos queriendo tener actividades, ya lo estabais diciendo, acordes a nuestros gustos, al paso de los años, a nuestras demandas. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos todavía camino por recorrer? Quizás sí, la respuesta es sí. De hecho, se están fomentando nuevas actividades, nuevos retos cognitivos, por si podríamos decirlo así, enfocados, encaminados a satisfacer las demandas del nuevo perfil de persona mayor. Es decir, ha habido muchísimos cambios si comparamos cómo hemos envejecido, cómo las personas mayores han envejecido hace 10 años y lo comparamos en estos momentos, hay una diferencia abismal. La persona mayor actual tiene mayor formación, ha tenido oportunidad de desarrollarse y contar con servicios sanitarios y de especialistas, con lo cual ha fomentado, ¿no?, ese desarrollo. Otro pilar fundamental es la estimulación cognitiva. En este caso, la estimulación cognitiva, el fomento de los retos cognitivos, tiene grandes y contrastados beneficios. A nivel general, podemos hablar del mantenimiento y mejora del estado cognitivo, del retraso y de la aparición del deterioro cognitivo. En el caso de que exista un deterioro cognitivo establecido o instaurado, podemos ralentizar el desarrollo de ese deterioro cognitivo. También hemos observado, ¿no?, de alguna manera lo hemos observado en los talleres y en los que impartimos, la profesora Díaz, Mar Domingo y yo, se disminuyen mucho las quejas subjetivas de memoria, porque aumenta la autoeficacia, porque muchas veces las personas mayores son muy duros con ellos mismos, es decir, de alguna manera se permiten pocos errores y cuando empiezan a fallar o entender eso, o entienden ellos mismos que empiezan a fallar o cometer algún o empiezan a cometer algún despiste o tienen algún despiste, son muy duros con ellos mismos, ¿no? De alguna manera también con la estimulación cognitiva, ¿no?, con los cursos de UNED Senior que proporcionamos y, bueno, pues se promocionan o proporcionan estrategias de aprendizaje y autonomía personal. Eso, de alguna manera, observamos una mejora no solo en las relaciones interpersonales, observamos una mejora a nivel personal, y otra cosa que hemos observado es que se fomenta la capacidad de comunicación, que es fundamental. Y en relación con estos retos cognitivos, también aludimos a que es muy importante vincularlo también con el envejecimiento saludable, es la participación social, el compromiso y la participación social en actividades grupales
y también el mantenimiento y la satisfacción de las relaciones sociales de calidad. Insisto, de calidad. El envejecimiento se suelen tener, ¿no? Cuando somos más mayores, somos, por así decirlo, más sibaritas con nuestros amigos, con nuestras relaciones sociales y mantenemos las de calidad. Quizá tenemos menos amigos con los que quedamos, pero esas relaciones son muy satisfactorias y sobre todo disminuyen el sentimiento de soledad. Me gusta mucho que hablabas de UNED Senior porque en este podcast hemos podido escuchar el testimonio de alumnos de uno de los cursos que tiene lugar aquí en Calatayud y la verdad que la experiencia fue fantástica. Sara, explicabais y Carmen que yo creo que al final todo se reduce a que somos seres sociales y que mantener esa esencia nos hace bien y nos hace bien también con el paso de los años, pero vuelvo a preguntarme por las familias, por los cuidadores. Ostras, sabemos que todo esto, el ser participativos, el estar activos, nos sienta bien, nos viene bien, nos mejora. Quizás la persona que tenemos al lado no está siendo capaz de dar el paso, no me apetece, no hay ninguna actividad que me motive. ¿Cómo hacemos para estimularles a que bueno, pues se reenganchen a una u otra actividad sabiendo que eso les va a sentar tan bien como estáis explicando? ¿Cómo fomentar eso? Claro, es verdad que aquí habría que distinguir lo que es una persona mayor sana, es decir, que no tiene ningún problema y que es verdad que uno se puede volver más o menos perezoso y a veces lo vemos en la misma UNED Senior que yo doy clase, pues a veces viene un matrimonio y viene él apuntado porque la mujer es la que le ha apuntado en el matrimonio, ¿no? Se suele ver así, ¿no? Pero por otro lado está el otro envejecimiento que puede ser esa persona que tiene un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, ya te adelanto que es ese síndrome que no es una demencia, donde lo que le ocurre a la persona es que tiene pues algún déficit en alguna capacidad cognitiva, como puede ser memoria, por ejemplo, pero el resto de capacidades pues las tiene conservadas y no tiene una magnitud suficiente como para tener que necesitar a los demás para que le ayuden en su autonomía, ¿vale? Esa es un poco la distinción y lo que diferencia un deterioro cognitivo leve, donde la persona se sigue manejando normalmente, a una demencia, donde ya hay necesidad de otros. Entonces, claro, lo que tú decías es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de una persona con deterioro cognitivo leve, ahí es fundamental, al igual que en una demencia en su fase leve, el que se pongan en marcha estrategias de intervención no farmacológicas, porque en el deterioro cognitivo leve todavía los neurólogos no indican un tratamiento farmacológico, pero sí desde la psicología lo que intentamos es instaurar programas de intervención. Y en muchos casos, como tú adelantabas, son de estimulación cognitiva, pero no tienen por qué ser un taller de papel y lápiz o ahora con las nuevas tecnologías a través del ordenador. Cada una de las ciudades o pueblos de España nos proporcionan muchas actividades que llamamos nosotros ecológicas, es decir, desde que uno se levanta puede ir dando un paseo por su ciudad y acudir a una conferencia, acudir a un centro cultural, acudir a clases de pintura, ir luego a hacer ejercicio físico a un parque, es decir, todo eso son actividades en sí mismas de estimulación, de aprendizaje. Entonces, mi recomendación es que si estamos con una persona que no tiene ningún problema, pues animarle. Es decir, a veces las relaciones sociales tienen que estar como muy encima, es decir, hacernos como más pesados, vamos a entendernos así. Intentar ver las posibilidades que ofrecen, pues como decía antes Sara, la universidad, en este caso nos vamos a centrar en la UNED, pero ya cada vez más universidades proponen programas para mayores o centros culturales, que hay muchas ofertas para todos los gustos, desde el que le gusta la literatura al que le gusta la fotografía, es decir, acercar a esas personas y el arrimar, quizá otros tengamos que convencer, ¿no? Y ir juntos a ellos. Y ya la persona que tiene un deterioro cognitivo leve, pues yo creo que también es misión importante. Yo a veces, perdonad la expresión, pero tiro de la oreja a algún neurólogo amigo, porque digo, claro, la persona que le indican ese diagnóstico, tú sales con un diagnóstico del médico y te pone deterioro cognitivo leve, ya está, ¿qué haces? Entonces, hay que recomendar actividad cognitiva. Entonces, ¿esa dónde se encuentra? Pues lamentablemente, ahora te diré que tampoco podemos encontrarla así en la sanidad pública como tal. Muchas veces son centros de día o centros privados o instituciones voluntarias, pero sí que cada vez hay más organismos que promueven este tipo de cosas. También hay hospitales, ojo, no quiero decir aquí que no se ponga en ningún lugar,
pero no de manera estandarizada y protocolizada como que sí o sí este paciente que recibe este diagnóstico tiene un programa de estimulación, ¿vale? Y entonces esa carencia es la complicada. Y los psicólogos intentamos que por supuesto haya una estimulación cognitiva, y que se acuda a los psicólogos para eso, recomendar qué podría venir bien en cada caso, porque hay que tener siempre en cuenta la edad de la persona y el nivel educativo al menos, entre otras muchas variables. Pues Carmen Díaz, Sara García, ambas profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Uniendo Distancias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza. Un placer. Toma nota. Consejos y recomendaciones para estudiar en la UNED. Soy Laura Ormaz, coordinadora académica y coordinadora del Centro de Orientación, Información y Empleo de UNED Calatayud, y os voy a indicar los pasos y algunos consejos para abordar las prácticas. Para el estudiante es uno de los momentos más importantes de la carrera. Por fin va a tomar contacto con el mundo profesional, generalmente será su primer contacto, y esto le va a ayudar a elegir el ámbito, la especialidad para el ejercicio de la profesión. Además, ahora los estudiantes están dados de alta en la Seguridad Social y cotizan durante todo el periodo de prácticas. Os voy a decir los 6 pasos que seguiríamos. El primero, el estudiante visualiza la oferta de plaza de prácticas con sus características, los horarios, lugares, entidades, población a la que se dirige, y con ello pasaría al siguiente paso, elegir por orden de prioridad. Y para elegir bien, ¿qué tenemos que hacer? Conocer bien la entidad, saber cuál es el ámbito de aplicación, a qué población se dirige o a qué población atiende, la filosofía del centro. Es importante que esté todo sincronizado. Una vez que ya hemos hecho nuestra elección, pasaríamos al paso 3, asignar la plaza. Aquí el estudiante lo que tiene que hacer es conocer el centro. Se va a enfrentar a una primera entrevista donde establecerá los lazos y se definirán las actividades a desarrollar. En el cuarto paso, en su primera semana o en los primeros días, una vez que ya tiene la plaza, cumplimentará el plan inicial de prácticas, donde se detallan los datos del tutor del centro, el horario, el calendario, actividades y se establece el compromiso. Una vez que se ha establecido ese compromiso entre estudiante, entidad y la universidad, se daría inicio a las prácticas. Y ya llegaríamos al quinto paso, que durante las prácticas es muy importante hacer un diario de prácticas, donde reflejaremos todas las actividades que hemos ido haciendo a lo largo del día, las técnicas, herramientas que hemos utilizado y alguna reflexión sobre nuestro desempeño y sensaciones. Es algo bastante común que si no llevamos ese diario de prácticas al día se nos olviden ciertas cosas que hemos realizado durante nuestro periodo de prácticas. Y llegaríamos al último paso, donde pues, después de tener ese diario de prácticas nos va a ayudar a elaborar la memoria final de prácticas. Esta memoria la presentaremos al finalizar nuestro periodo de prácticas. Y ahora pues algunos consejos. Lo que busca la entidad y los profesionales es una persona motivada, proactiva, comprometida y con ganas de aprender. Las prácticas es el momento de poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido en la carrera y de aprender el ejercicio profesional. Estos son los pasos y algunos consejos para abordar la asignatura de prácticas. Arte, música, cine, literatura y mucho más. Agenda UNED. Félix de Azúa será el próximo invitado del Club de Lectura Marcial. Hasta épocas recientes teníamos explicaciones religiosas y trascendentales de nuestro destino. Los grandes relatos nos explicaban quién nos había creado y cuándo, para qué estábamos aquí y hasta cuándo. De pronto todo esto se borró y nos quedamos encerrados en un escenario de colosal profundidad. El escritor y académico catalán, miembro de la Real Academia Española, propone a los lectores una prosa impregnada de un profundo espíritu filosófico que puede llegar a resultar incluso desafiante. Quizás compartimos con nuestros antepasados una ignorancia que ellos
llevaban con sosiego y nosotros con angustia. Desaparecida la trascendencia y la vida eterna, de nuevo, como los cromañones, nos sabemos débiles, frágiles frente a lo otro. Inicialmente reconocido por su poesía, Azúa ha sido influido en gran medida por la filosofía, lo que se refleja en su obra caracterizada por temas como el vacío o la nada. Quizás como los paleolíticos, querríamos acariciar al gran animal que es nuestro mundo para asegurarnos de que palpita y sigue vivo, porque es él quien todavía protege nuestra existencia y no sabemos si será por mucho tiempo. La quinta sesión del Club de Lectura Marcial, que contará con la presencia del escritor, ensayista y poeta José Luis García Mosteo, tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED. Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud.